Sánchez, de Adcuota, uno de los patrocinadores. A continuación, a Manuel Treixa, del Confidencial, quizá el medio online generalista más conocido en este momento. Además, tenemos a Tania Pérez, de OMD. Tania es una de las responsables de Mobile Advertising en el grupo Omnicom, en su sede en España. A continuación está con nosotros Óscar Rodríguez, de GroupM, otro de los patrocinadores y una de las centrales de medios, agencias de medios que más apuesta por mobile en este momento en España. Y déjame ver tu nombre, por favor, que me he olvidado ya. Eusebio Carsán, de TV3. Bienvenidos, quizá tienes que haberlos presentado tú, me he colado para daros tiempo con los micrófonos. Gracias a los 5. Buenas tardes a todos. No sé si se me oye bien después. Espero que sí, porque me han puesto como un Cristo y por lo menos espero que se me oiga bien. Un placer estar aquí, una maravilla poder celebrar este año este evento. Veo muchas caras conocidas y bueno, vamos a iniciar esta mesa redonda que va a durar. Vamos a intentar acortar un poquito el tiempo para tener la tarde sincronizada, ¿de acuerdo? Vamos a intentar 20 minutos en lugar de media hora. La primera pregunta que yo quiero formular a esta mesa redonda, aprovecho para dar las gracias a todos los asistentes, tanto a los publishers o medios de comunicación como son TV3 y El Confidencial, como a agencias como GroupM y Omnicom Media Group. Bien, la primera pregunta, quizá más enfocada a los medios, a Eusebi y a Manuel, es cómo y por qué los medios de comunicación han empezado a estar en el móvil. No sé quién de los dos quiere empezar un poco a contarnos. Empezamos por Eusebi, que es el que más lejos está. Venga, sí, y además he venido de más lejos también. Exactamente, exactamente. Bueno, nosotros empezamos a estar en el móvil por dos motivos fundamentales, ¿no? Uno es que, como ya sabéis, Televisión de Cataluña, Cataluña Radio, somos medios públicos y, por lo tanto, como medios públicos, tenemos el deber y la obligación de hacer llegar nuestros contenidos, la información, en todos esos medios de consumo que la audiencia utiliza. Estos medios de consumo van evolucionando, se van moviendo, van habiendo traspasos de consumo de unas plataformas a otras. Yo he venido con algún dato también para intentar argumentar un poco y que entendáis que estos movimientos no se producen simplemente porque un día alguien decide vamos a estar en el móvil, sino porque a partir del análisis de las audiencias podemos detectar, por ejemplo, en nuestro caso, que el consumo de vídeo, tanto de directos o a la carta, se ha incrementado. Si analizamos el periodo de enero a septiembre de este año comparado con el año pasado, en aplicaciones se nos ha incrementado en un 16%. Esto es importantísimo. Si lo medimos en términos de publicidad, por ejemplo, estamos hablando de un 16% más de visualizaciones, que implica un inventario en formatos pre-roll, mid-roll, post-roll, pues que puede generar una cifra de negocio. Y como, además de ser servicio público, lo que intentamos es que todo aquello que hacemos tenga una rentabilidad, pues para nosotros es importantísimo hacer ese desplazamiento, estar en el móvil también y poder cubrir esa demanda de información buscando la máxima rentabilidad. Fantástico. Manuel, ¿quieres añadir algo? Sí, nosotros... ¿Se te oye? Vale. ¿Se le oye a Manuel? ¿No? ¿No? ¿Hola? ¿Le oís? Vale, intentaré hablar un poco más alto. Os decía que nosotros Gracias. Gracias. Os decía... Nada, no hay suerte. Ahora. Os decía que nosotros en El Confidencial siempre hemos tenido la máxima de intentar ir por delante de los demás y ofrecer lo que otros medios o no se atrevían o no podían ofrecer, ¿no? En el caso del móvil lo hemos retrasado un poco por temas operativos internos, pero sí que hemos dado un cambio interesante desde este año. Hemos sacado una web mobile, teníamos una aplicación desde hace bastantes años y consideramos que, igual que Internet fue un paradigma respecto a los medios de comunicación offline anteriores,
se va a producir una situación idéntica y similar con el mobile. Pensamos que el periodismo va a cambiar la forma de ofrecer las noticias, va a cambiar la forma de leer las noticias por el usuario. Un 40% de nuestro tráfico, igual que decía mi compañero, por daros algún dato, de nuestro tráfico del Confidencial ya viene por dispositivos móviles. Y pensamos que el usuario que lee el Confidencial no va a leer el Confidencial igual en un dispositivo móvil que en una web, con lo cual los próximos movimientos que hagamos serán orientados a ofrecer tanto la edición como la maquetación y el contenido a los dispositivos móviles, ¿no? Eso supondrá un cambio no solo para la gente que trabajamos en publicidad, como decía mi compañero, por nuevos formatos, nuevas creatividades y nuevas formas de negocio, sino también un cambio en el medio de comunicación. Es decir, el periodista tendrá que aprender a escribir noticias para el móvil, con lo que eso supone. No puedes leerte una noticia de 20 párrafos en un dispositivo de 5 pulgadas, por muy buen dispositivo que sea, ¿no? Es un poco como lo vemos nosotros internamente y hacia dónde tenderemos. Efectivamente. Bien, pues un poco la siguiente cuestión que planteo viene un poco al hilo de lo que acaba de comentar Manuel. ¿Multipantalla sí? ¿No? ¿Cómo lo veis, Tania? Que justo según lo que acaba de decir Manuel viene súper ligado porque obviamente la respuesta a la pregunta es sí, multipantalla sí, porque todos somos ya multitasking, multipantalla, pero ¿cómo? Esto es como cuando salieron las redes sociales y lo importante era cómo aparecer en las redes sociales y no el estar o no. Pues es la misma consideración. Al final no es tan importante estar en todos los dispositivos, sino estar adaptado al consumo que se hace de cada contenido en el dispositivo. El usuario no va a leer igual las noticias en un dispositivo móvil que en una web. Un titular, un resumen de la noticia y luego ya, en el momento que te leas la noticia en detalle, vas a acceder desde un dispositivo, o bien una tablet, o bien un PC o un portátil. Sí, yo efectivamente. Me ha gustado mucho ese cómo que has comentado, ¿no? Multipantalla sí, cómo. Óscar, ¿crees que tenemos claro ese cómo? Bueno, probablemente, o sea, lo ideal sería que sí, pero la realidad es que no. Y bueno, pues al final, si hablamos de multipantalla, pues si a mí me haces la pregunta multipantalla, digo, sí, es inevitable el tema de la multipantalla. De hecho, existe. ¿Qué ocurre? Que probablemente solo los grandes, por así decirlo, todos conocéis los Facebook, YouTube, Google, etcétera, están perfectamente adaptados a esas multipantallas. ¿Por qué? Porque en el momento que tú navegas con un login, a mí me da igual impactarte o darte una información, sea en la televisión, sea en un tablet, sea en un móvil o sea en Internet. ¿Qué ocurre con el tema de los medios? Y ahí llega un gran reto, es cómo hago para saber o conocer si mi usuario por la mañana me ha leído en un móvil, durante la mañana en el trabajo me ha leído en una web y por la noche finalmente me acaba leyendo en una tablet o me acaba viendo en la televisión. Entonces siempre existe esa pequeña duda de utilizar ese login, que al final es lo que utilizan los Facebook, Twitter, YouTube, Google, etcétera, para poder identificar a los usuarios y no solamente para darles la información en el dispositivo que la solicitan, sino también para impactarles publicitariamente en ese dispositivo. Bien, bien. Esta pregunta la lanzo para los cuatro. Me interesa mucho la visión de un lado y del otro. ¿Creéis que los medios de comunicación españoles en general alcanzan la valoración mínima aceptable de su identidad mobile? Manuel. No. Por supuesto. ¿Rotundo? Desde mi punto de vista, y quizá me genere un problema interno en mi casa, espero que no. Creo que no. Creo que falta mucho por avanzar, no solo en los sites de los medios de comunicación, sino también en otro tipo de apartados como puede ser el tema de las creatividades, ¿no? Yo hace un mes estuve en un congreso que organizaba Google en Irlanda y la mayor queja que tenían los soportes de otros países era el tema de las creatividades en mobile. Por poner una anécdota, me acuerdo de la persona que iba en representación de Vogue, que decía que tenía un site precioso con unas creatividades muy feas.
Creo que es una asignatura pendiente que tenemos en el sector. Yo personalmente, que estoy en contacto con agencias y agencias creativas, en cuanto comentas la palabra HTML5, te miran como si fueras un alienígena que acaba de aterrizar en la Tierra hace 10 minutos, ¿no? Creo que hay mucho por avanzar, insisto, incluidos nosotros, incluidos los sites. Como decía antes, el paradigma que se produjo cuando apareció Internet y hubo medios de comunicación que escaneaban una página, un periódico, y la subían a la web y decían, ya tengo un site digital, fenomenal, tengo un periódico digital, era un PDF. Eso mismo creo que se está intentando hacer ahora con medios tradicionales o con medios web, intentando acomodarlos al mobile. Un dispositivo de 5 pulgadas es totalmente distinto a una pantalla de ordenador de 21, 22, 25, 27, lo que sea, ¿no? La forma de leer el contenido es distinta. Entonces, queda muchísimo por hacer, yo creo. ¿Qué pensáis, Eusebi? Yo, o sea, profundizando un poco más en esta reflexión, claro, dices, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué quizás no estamos dando la nota, la talla en mobile, ¿no? Analizando también los diferentes variables, claro, el público en mobile, la alta penetración de mobile la tenemos en un segmento de población más joven. Nosotros, y especialmente los medios tradicionales, que tenemos un largo recorrido, venimos con una inercia sobre todo, pues en nuestro caso, el mundo de la televisión y de la radio, en el caso de la prensa digital, vienen de la prensa escrita, y parece que arrastramos una serie de comportamientos de intentar repetir las mismas cosas, pero en una pantalla más pequeña. Justo, Entonces, eso me refería. Este es el mayor error, ¿no? Exacto. Además de esto, los hábitos también cambian. Yo, como soy ingeniero, traía también otro dato, así que me sirve un poco para seguir el hilo. Fenómenos como el second screen están apareciendo en nuestras casas. Y para los medios de comunicación, por ejemplo, los que tenemos pues, canal de televisión, nos está generando una audiencia paralela que comenta nuestras cosas en redes sociales. Mientras hay un programa de televisión, mientras hay una serie, se está generando una conversación alrededor de ese evento. El otro día escuchaba, el 90% de los usuarios usan el móvil mientras ven la televisión. El 90%, o sea, es que es una barbaridad. De estos, el 26% está comentando cosas sobre aquello que está viendo. Por lo tanto, es una audiencia activa que puedes aprovechar y puedes captar. ¿Qué estamos haciendo nosotros para intentar captar esa audiencia? Actualmente, ya hace 2 años, estamos haciendo una aplicación específica para un programa, como otros competidores que también tienen su aplicación para determinados programas. Nosotros tenemos un programa que se llama Happy Day, que es un concurso de corales, y tenemos una aplicación específica que además enlaza con el siguiente punto del branded content, porque es una aplicación íntegramente diseñada e integrada con un patrocinador y que nos sirve para conectar más con este público. Evidentemente queda mucho trabajo por hacer, pero analizando los porqués, yo creo que podemos llegar a intentar hacer esa transformación, pero desde luego la transformación no la haremos si seguimos el camino de donde veníamos. O sea, hay que hacer una ruptura. Bien, bueno, afortunadamente en creatividades se está avanzando bastante, ¿no? Creo que hay por ahí alguna red publicitaria danesa que ha aterrizado en España haciendo formatos publicitarios súper novedosos y con una tecnología súper potente. Siguiente pregunta. Brand content en el móvil, ¿cómo lo veis, Tania y Óscar? Necesario. Es bueno, no me voy a adelantar al programa, pero es una de las claves de por dónde va el consumo sin no solo las noticias, el resto de contenido que se genera en grupos editoriales y demás. El problema es efectivamente si los grupos editoriales están o no preparados para generar ese branded content único y exclusivo para móvil, o si debe de ser el mismo el que se haga en web adaptado como el resto de la optimización al canal móvil, o si de verdad tiene que ser un contenido propio y exclusivo que implique tener un login, como decía Óscar. Pero necesario es. Óscar, tú que eres Head of Mobile de Grupem,
Por ejemplo, ¿has sentido que habéis demandado brand content desde todas las agencias de Grupem y un poco han satisfecho los medios de comunicación vuestras necesidades en cuanto a esto? Bueno, yo creo que ahí queda bastante camino por recorrer. Intentando juntar un poco las dos preguntas que has hecho antes y recogiendo también un poco la opinión de mis compañeros al final, yo vengo de digital, de web, y lo que se ha hecho en su momento inicial en el móvil ha sido heredar los formatos de web. Afortunada o desafortunadamente, pero eso es lo que ha ocurrido. Claro, cuando ya te das cuenta que el usuario no te pide cosas diferentes, te manda cosas diferentes, tienes que empezar a plantearte, pues no solo, pues a lo mejor ejemplos Rich Media como esa red publicitaria que citabas antes, sino empezar a hablar de la publicidad nativa. O sea, a lo mejor hay que pensar que los medios españoles o el resto de los medios del mundo no tienen que inventar la rueda. O sea, ya se está haciendo. Y vuelvo otra vez. ¿Qué hace Google? ¿Qué hace Facebook? ¿Qué hace Twitter? Que no tiene nada que ver con lo que se hacía en prensa, con lo que se hacía en televisión. Totalmente de acuerdo. Pero es que la tendencia ya se está marcando. Nos guste o no nos guste. Que haya que diferenciarla del contenido para que se sepa que es publicidad. Totalmente de acuerdo. Pero nosotros utilizamos y leemos el newsfeed de Facebook y sabemos reconocer cuál es una publicidad. O bueno, a lo mejor es que yo estoy demasiado intoxicado por el mundillo de la publicidad, pero yo identifico cuál es una publicidad en Facebook. En Twitter pasa 3/4 de lo mismo. Entonces, yo creo que ya el tema de la publicidad nativa ya empieza a ser una necesidad. Que hay otras formas también, y podemos utilizar Rich Media, y podemos utilizar las características que tienen los teléfonos para jugar. Al final, yo siempre lo digo, y eso probablemente sea una forma un poco burda, pero este cacharro de aquí es un cacharro que tocas, que juegas, que mueves, que giras. Entonces, ¿por qué no utilizamos eso con la publicidad? O sea, la publicidad es entretenimiento también. No hagamos cosas aburridas y, bueno, pues por ahora probablemente los medios no estén dando esas soluciones. También es lógico, yo ya he vivido mucho, y he trabajado en el otro lado de la mesa, en el medio, y he vivido mucho ese miedo al cambio. Entonces, pues hay que adaptarse a las nuevas situaciones, a los nuevos consumos, a los nuevos dispositivos y a las nuevas publicidades. Entonces, es así. Bien, yo creo que no podemos dejar esta mesa hoy sin plantear aquí una cuestión que ahora día a día todos estamos oyendo mucho hablar de ella, ¿no? ¿Qué pensáis de RTV, de venta programática? ¿Empiezo yo? Buena pregunta, ¿eh? ¿Empiezo yo? Venga, lánzate. Un poco de... ¿no? Vamos a ello. Que hasta ahora está yendo muy bien. A ver, como medio, como productor del contenido, ¿no? Al final el producto, nosotros hacemos producto, y por lo tanto ese producto que hacemos lo queremos poner en valor, ¿no? Entonces, para los medios, yo creo que ¿por qué somos reacios? Y creo que bueno, está pasando, somos reacios a entrar en ese mundillo del RTV porque tenemos la sensación de que se nos van a pervertir los precios que tenemos de nuestro inventario, ¿no? O sea, nosotros tenemos un inventario que le damos un valor o lo ponemos en valor porque la audiencia nos viene a ver. Al final el producto es ese. Si entramos en una red automática, que podemos fijar precios mínimos, etcétera, ¿no? A mí me gustaría que me convencierais, de hecho lanzo el reto, de por qué deberíamos entrar. Porque a priori para nosotros es pervertir nuestros precios. Podemos hacer venta directa y sí que nos planteamos a lo mejor el RTV como un acceso pues, para el inventario no vendido que de alguna manera pues, quieres bueno, sacarle el máximo rendimiento. Y es verdad también que está creciendo la penetración del RTV y las previsiones es que de aquí a un par de años pues RTV represente, sobre todo en la parte de display, había alguna estadística que comentábamos ahora en la comida, que represente un porcentaje importante de los ingresos. Pero a mí me gustaría que me dierais más argumentos porque a priori para los medios es pervertir el precio de nuestro inventario. Yo creo que antes de convencer a los medios, que esa palabra suena un poco que parece que te tenemos que... tienen que ellos despojarse de todos los miedos que trae programática o RTV, ¿no? Antes lo comentábamos y que son más las limitaciones que uno se pone propiamente por el miedo a lo que decía, a que sea simplemente un inventario no vendido. Que decíamos, no, Programmatic no es un inventario no vendido, empezamos a hablar de audiencias y de otros términos, no. Exacto. Dejemos ya
los miedos de se me pervierte, todas estas cosas que decía son precisamente las limitaciones que hay, ¿no? Y por lo que los medios quizá tienen, ¿no?, ese miedo de meterse o están haciendo ese... No quiero meter mucha controversia, pero ese cerco de esta parcela es mía y el recelo de compartirlas. Programática es audiencia, ¿no?, más que invendido. Manuel, creo que quieres decir algo. Aquí voy a hacer un poco de oveja negra del grupo, ¿no? Yo, RTV, como se entiende ahora mismo en España y como estaba comentando mi compañero, yo no lo quiero. Es decir, a mí no me interesa algo que comercialice de forma automática mi inventario que no he conseguido vender. A mí me interesa RTV en el sentido literal de la palabra. Es decir, compras o pujas en tiempo real. Me interesa lo que es el RTV, en el que puedo identificar al usuario, puedo saber que el usuario está interesado en comprarse un coche, con lo cual le puedo ofrecer un banner de seguros, por ejemplo, o que está interesado en un seguro de salud porque acaba de tener un hijo y le interesa tener cubierta esa parte de su vida familiar, ¿no? Eso sí me interesa. ¿Hay herramientas para hacerlo? Empieza a verlas. Algunas las estamos explorando con alguna compañía danesa de publicidad en el móvil. Y ese futuro yo sí que lo veo muy interesante. Es decir, RTV en el sentido de que nosotros en el dispositivo, igual que lo tiene Google, toda la información, cada vez que entramos en nuestra casa, sabe que estamos en nuestra casa con el wifi, que tenemos mujer, probablemente sabe que tenemos hijos, etcétera, etcétera. Esa información también la pueden tener otro tipo de redes, no solo Google, o Facebook o Twitter, ¿no? Entonces, explorar ese modelo para nosotros sí resulta interesante. Pensamos que además los CPMs ahí no solo no se caería en el precio, sino que al revés subiría. No estaríamos hablando de precios a nivel de CPM, sino a nivel de registro de usuario, por ejemplo. Es decir, yo te vendo 20.000 usuarios interesados en seguros de salud. No sé si habrá aquí en la sala anunciantes del sector de seguros, pero supongo que si algún medio o alguna empresa publicitaria le dice que tenemos 20.000 personas interesadas en su producto, estarían bastante contentos, ¿no? Es un poco donde lo vemos nosotros, el futuro de los RTVs. Bien, yo creo que vamos a dejar aquí el tema de RTV. Podríamos continuar mucho más tiempo, ¿no? Y vamos a terminar esta mesa, bueno, pues con una pregunta muy... ¿Cómo veis vosotros a las nuevas generaciones? ¿Vosotros creéis que ellos conciben otro concepto ahora mismo que no sea tener las noticias en el bolsillo? No. Pero bueno, todos somos de poner etiquetas, ahora les llaman los millennials, ¿no? Pero, o sea, no, para mí no. O sea, igual que ya pasó con digital, yo ya he visto, pues... mi cuñado mucho más pequeño ya lleva mucho tiempo sin ver la televisión y no ha leído ni ha comprado un periódico en su vida, se informa a través de Internet. Si eso te pasaba y necesitabas tener un ordenador en casa, una conexión a Internet, etcétera, si lo único que necesitas es tener esto en el bolsillo, pues al final lo tengo en el bolsillo, es inmediato, busco lo que quiero, tengo una necesidad, la busco en ese momento y satisfago mi necesidad. O sea, para mí yo no concibo que las nuevas generaciones se vayan mucho más allá del móvil para consultar información, noticias, ocio, entretenimiento, lo que sea. ¿Los demás cómo lo veis? Yo tengo 2 hijos, una de 8 años y uno de 3. El de 3 le da clase a la de 8 de cómo manejar la tablet. Básicamente. Yo creo que con eso, no, yo creo que os pasa a la mayoría de los que estáis aquí os pasa lo mismo. No sé si hay tiempo para formular alguna pregunta. Una pregunta solamente, me dice el señor presidente, don Sisto Arias, que aplaude a los anunciantes que no hacen publicidad. ¿Y de qué nos vamos a ganar la vida los que estamos, un montón de gente que estamos aquí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Le pasáis el micrófono, por favor, si sois tan amables? Gracias.
La endémica pregunta es sobre la medición. Estáis agencias de medios, estáis medios, y está Nielsen, que acaba de reconocer que no en los temas digitales, sí, en los temas digitales ha estado dando 7 meses datos erróneos en Estados Unidos y ha echado por tierra cualquier cálculo que hayan hecho agencias, medios, etcétera. Solo ha dicho, perdón, me he equivocado, no lo volveré a hacer. Pues me suena. Uf, ¿quién contesta eso? Bueno, la parte de mediciones siempre es un terreno complicado porque el factor tecnológico, digamos, tiene una componente muy importante a la hora de dar datos de audiencia y, sobre todo, a la hora de perfilar esa audiencia en base a datos demográficos. Hasta ahora, bueno, en España tenemos a Comscore. Comscore es el medidor oficial. A día de hoy tenemos datos de web. Tenemos dificultades, por ejemplo, para medir vídeo y audio online. Dificultades en el sentido de que todavía no es un dato público. A nivel de mobile, pues también hay dificultades porque hacer un panel mobile es muy costoso. Tener representatividad regional es costoso y, al final, los datos censales, luego los hibridados con panel, hay unas metodologías detrás que son las que te dicen que, bueno, que aquello, si te da que un 40% de tus usuarios son hombres, pues te lo tienes que creer porque hay un cálculo matemático. Al final lo que hacemos los medios es cruzar los datos públicos del medidor oficial con los datos internos, con nuestro perfil de las audiencias en televisión, que además pues, a través de Kantar tiene un perfilado y luego esos contenidos, pues, si los tienes en online, pues puedes de alguna manera hacer matching con el perfilado y utilizar varias componentes. Pero fiarte simplemente del medidor oficial, bueno, tiene estos riesgos, ¿no? Errores puede haber siempre, pero no es una ciencia exacta. Hay un componente tecnológico que tiene una influencia importante. Gracias, Eusebi. No sé si ha contestado a tu pregunta, más o menos, ¿no? Bueno, perfecto. Pues aquí terminamos. Agradezco mucho a los participantes de esta mesa que me hayan acompañado. Espero que os haya parecido interesante y deseo que disfrutéis mucho de este evento y de la tarde. Gracias.